Bienvenidos a este live stream, que esta emisión en vivo que, como bien saben, decidimos llamarla em, el hambre como arma geopolítica. Y la verdad es que el tema de la alimentación y de la nutrición es fascinante, y creo que ver todo el ruido que ha hecho, por ejemplo, en Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., por ejemplo, para bien o para mal, pues bueno, eso hace que el tema de la alimentación cobre otro país. Es un tema político donde chocan distintos modelos y en la competencia entre países, pues se dan cosas como las sanciones, los embargos comerciales y un largo etcétera. Y bueno, tenemos estas situaciones que la alimentación puede ser un arma geopolítica, el hambre puede ser un arma geopolítica. Para hablar del tema me acompaña la doctora Marianela Herrera, quien es egresada como médico de la Universidad Central de Venezuela, es máster en nutrición por la Universidad Simón Bolívar, también en Venezuela, doctora en nutrición humana y políticas públicas por la Universidad Simón Bolívar. Ella también es directora del Observatorio Venezolano de Salud, da clases en la Universidad de Simmons en Boston y la Universidad de Framingham en Massachusetts, y es socia fundadora de la firma consultora MD Consulting. Bienvenida, doctora Marianela Herrera. Muchas gracias, Gustavo. Mucho gusto de estar aquí para hablar de un tema muy actual, muy interesante, difícil, porque es un tema sumamente complicado y difícil, pero aquí estamos para intentar eh, desfragmentar y desgranar un poquito las capas que arropan a este problema. Así es, así es. Eh, bueno, hay en esta situación, en este tema, muchos conceptos que hay que abordar. Eso es lo principal. Entonces, a mí me gustaría que al abordar este tema, empezáramos por apreciar lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria. Bueno, fíjate, sí, hay que partir de estos conceptos muy básicos porque la gente tiene que entender que la seguridad alimentaria se refiere al acceso que puede tener la gente, la disponibilidad, la capacidad de utilizar los alimentos y la estabilidad de estos tres pilares anteriores. Es decir, no es suficiente con que yo tenga hoy alimentos, que vaya al supermercado y hoy compre alimentos, si no es que yo los puedo utilizar. Es decir, si no tengo agua, electricidad, gas, pues no soy seguro desde el punto de vista alimentario. Pero es que además, estos 4 pilares que desarrolla la FAO desde 1996, se han estado discutiendo y están cada vez más en la palestra, porque en el mundo, ¿verdad? Hay una serie de controversias, una de las cuales es, en el mundo se está produciendo muchísimos alimentos, pero esos alimentos no están distribuidos de forma equitativa, no llegan a toda la población del mundo y cada vez más hay gente con experiencia de hambre e inseguridad alimentaria. Un número que realmente es importante porque se acerca a los 800 millones de personas y la experiencia de inseguridad alimentaria se espera que se multiplique hacia los 3.000 millones de personas en las próximas 2 décadas en un mundo superpoblado donde también se esperan tener 9.000 millones de personas. Entonces, realmente la capacidad para alimentar al mundo, ¿verdad? Y que todos tengan acceso a los alimentos disponibles de forma segura, de forma inocua, que los puedan utilizar y de forma permanente es sumamente importante. Se han desarrollado lo que se llama una petición para la acción de incorporar dos
dos pilares más. Uno es la agencia, en tanto que la gente debería ser capaz de decidir cómo se alimenta con alimentos nutritivos, saludables y culturalmente apropiados, ¿verdad? Y la gente debería estar en capacidad de decidir qué puede, qué quiere comer y cómo se quiere alimentar. Y la otra es la sostenibilidad, es decir, no solamente que esto se cumpla en el momento actual, sino que sean sostenibles a lo largo del tiempo. Y tu otra pregunta, que en cuanto a la soberanía alimentaria, es la capacidad que tiene una nación de satisfacer las necesidades alimentarias de su población. Por supuesto que nosotros en un mundo ideal y un mundo distinto, nosotros tenderíamos a pensar, bueno, cada país puede producir lo que va a consumir, pero hemos visto ya por efecto de la globalización y por efectos del comercio, del intercambio comercial global, que esto no necesariamente es así. Entonces, nosotros vamos viendo cómo hay países que son más eficientes en producir unas cosas y países que son más eficientes con otras. No quiere decir entonces que todos los países sean soberanos desde el punto de vista alimentario cuando producen absolutamente todo lo que sus ciudadanos consumen, sino cuando son capaces de brindar de manera estable un- una dieta saludable, de hacer disponible una dieta saludable para todos sus ciudadanos. Entonces, desde ahí, este concepto hay que revisarlo, desde ahí hay que discutir lo que es la soberanía alimentaria. Por ejemplo, tú podrías decir, bueno, en Venezuela se produce de manera eficiente harina de maíz precocida, pero no somos tan eficientes en la producción de harina de trigo. Entonces, si estamos utilizando harina de trigo, ¿cómo hacemos para hacerlo más eficiente? Quizás en Venezuela es mucho más costoso producir harina de trigo que harina de maíz. Entonces, sale mejor, ¿verdad? Comprar los insumos para, para, para tener la harina de trigo en Venezuela y nos quedamos con la producción de la harina de maíz. Tradicionalmente ha sido así, pero por supuesto hay cambios y hay en el mundo actual donde que está lleno de conflictos, que está lleno de guerras, que tenemos muchísimos elementos disruptivos de lo que puede ser una vida normal, quizás entonces este, vamos a ver muchas alteraciones en la seguridad y en la soberanía alimentaria de las naciones. Claro. Es que, o sea, para mí es un tema bastante importante de diferenciar porque eh, los países, a fin de cuentas, bueno, consumen de acuerdo a sus propias tradiciones, por un lado, Ujú. pero luego también nos estamos encontrando que la globalización y las finanzas globales, por así decirlo, poco a poco van empujando el monocultivo y, y entonces, bueno, nos encontramos con situaciones como que, bueno, que un país grande como Estados Unidos quiere empujar su producción agrícola a otros países y bueno, el que haya viajado a Estados Unidos sabe lo mucho que se defiende Estados Unidos de la entrada de productos agrícolas de otros países. Luego también tenemos, recientemente también creo que fue, no me recuerdo qué secretario comercial de Estados Unidos o ayudante de la Casa Blanca, consejero, que decía que bueno, que por qué India no estaba importando el maíz de Estados Unidos. Y yo digo, mira, yo no sé, yo no creo que en India se consuma maíz. Yo sé que se consume bastante arroz y muchas cosas, pero hasta donde yo sé, por ejemplo, el maíz se consume muchísimo en América del Sur con las distintas variedades que, por ejemplo, encontramos en Perú, en Estados Unidos también, en Venezuela, todas las preparaciones que tenemos de eh, harina precocida, eh, de maíz, quiero decir. Y entonces, claro, aquí cada quien va empujando como que por lo suyo y ver quién
se lleva, por ejemplo, una balanza comercial y luego nos vamos también encontrando con que, bueno, con que los incentivos de hacer el monocultivo, es decir, trigo, maíz, arroz, Soya. que conforma soya, eh, que se consume muchísimo en China. Entonces, a mí me gustaría saber cómo esos monocultivos, eh, o sea, porque sabemos un poco de ese lado financiero que, bueno, que puede ser muy complicado porque tiene encima gente por detrás que está apostando que sí con derivados financieros y bueno, no, no es la idea meterse ahí, pero oye, el monocultivo y, y, y las dinámicas de producir para exportar tienen que tener alguna consecuencia en la seguridad alimentaria, ¿no? Claro, y esto tiene que ver también con cómo ha evolucionado la misma historia de la humanidad, porque si vemos la historia de los problemas relacionados a la nutrición a lo largo de las últimas décadas, particularmente en el siglo XX, vamos a ver que en el mundo primero se identifican unos problemas de bajo consumo de calorías. Te estoy hablando hace bastantes décadas atrás. No teníamos ni soñar la epidemia de obesidad y sobrepeso que tenemos hoy en día. Pero hace mucho tiempo se identifican los problemas del bajo consumo de calorías en el mundo. Después esto cambia y se cambia el problema de las calorías por el problema de la baja ingesta de proteínas. ¿Ok? Entonces, allí tenemos como un cambio en la aproximación y siempre queda como, siempre haciendo el centro de que los problemas asociados a la alimentación hay que resolverlos solamente con distribución de alimentos, de la forma que sea, bien sea porque hay un consumidor que va a ir a comprar, bien sea porque va a haber una asistencia alimentaria que va a llegar a una emergencia y va a distribuir alimentos, o bien sea de cualquier otra forma. Entonces, ¿qué, qué es lo que sucede? ¿O cuáles han sido los elementos clave para uno decir, bueno, hasta dónde estos monocultivos han tomado parte en todo esto? Por supuesto, si nosotros estamos pensando que hay un déficit de calorías, entonces nosotros, y con el desarrollo tecnológico que ha habido en la humanidad, pues es lógico pensar que el desarrollo tecnológico nos haya llevado al cultivo de grandes extensiones, ¿verdad? Para hacer más eficiente esa producción de un determinado producto que ya se sabe además que es eficiente en una determinada área geográfica, ¿verdad? Y entonces, bueno, comenzamos ese cultivo, ¿verdad? Y si lo estás haciendo de una manera extensiva e importante, pues eso tiene que rendir una ganancia. Entonces allí están los mercados mundiales de trigo, de arroz, de maíz, de soya, que cambió además en gran parte cuando la soya se convierte en un alimento de alto rendimiento, nos cambió a todos el consumo del tipo de aceite que nosotros consumíamos. En tiempos pasados, el gran o uno de los grandes eh, productos eran los diferentes tipos de aceite y entonces nosotros veíamos aceites de maní, aceite de maíz, aceite de ajonjolí, pero el mercado del aceite de soya realmente, hemos visto aceite de girasol, aceite de canola, muchos de estos, ¿verdad? Que además son los que se utilizan en mayores cantidades para la cocina y para muchas otras preparaciones de las familias y de las comunidades. Entonces, claro, la soya nos cambia a todos ese hábito de consumir aceite que fue variando. ¿Por qué? Bueno, porque se hizo muy eficiente el consumo de soya y el consumo en particular del aceite de soya. Entonces, eso fue además como una estrategia para que hubo
para que se expandió a través del comercio global alimentario. Y por eso es que vemos también eh, hoy en día desde la perspectiva del cambio climático y de la, y del daño al planeta, ¿verdad? Entonces empezamos a ver a estos grandes cultivos con un poco más de cautela y empezamos a ver, bueno, cuánto daño se ha realizado en esos suelos para que nosotros podamos ver cómo se pueden revertir, cómo se pueden mejorar y qué es lo que habría que hacer para poder superar eso. Claro, es que, bueno, por ejemplo, por un lado, me quedo yo con la idea de que, bueno, hay un margen, hay una especie de, sí, de gap entre lo que es posible o lo que ha sido posible y lo que se puede y lo que era ideal. Entonces, en su momento, por ejemplo, ahorita que recientemente, relativamente reciente, ocurrió el cambio de la pirámide alimenticia en Estados Unidos. Eh, bueno, yo no lo veo ni tan bien ni tan mal, o sea, para mí es una cuestión de, eh, en su momento el trigo era una cosecha, sí, algo una siembra bastante, que era muy fácil de hacer y que muchos los estaban haciendo. Y ahora nos encontramos con que la idea es consumir menos granos o menos carbohidratos, eh, y más proteína. ¿Qué pasa? La proteína requiere también alimentación y eso es toda una industria aparte. Y entonces lo que nos vamos a ir encontrando poco a poco es que también hay incentivos para crear, digamos, empezar a cultivar cosas, ¿no? Para tener una industria agroalimentaria que alimente al ganado, como sucede en Estados Unidos, se le alimenta a veces maíz eh, a las cabezas de ganado. Y luego también que se trata a esas cosechas como una especie de commodity en que, bueno, eh, en el mercado internacional, si quieres obtener divisas, pues bueno, tienes que vender lo que esas divisas están persiguiendo, no vas a producir un grano, digamos, que solamente lo conoce una determinada población autóctona, eh, que lo consume por práctica cultural, y luego poco a poco lo que se va viendo es eh, que, bueno, que esas comunidades se ven inundadas de, bueno, todo lo que es el trigo y arroz y otros tipos de granos. Entonces, eso como que me parece a mí que va armando el caldo de cultivo para una vulnerabilidad ante escenarios futuros de sanciones y, bueno, embargos, comerciales de algún tipo. No sé si tienes alguna apreciación con respecto a eso que hizo recientemente del cambio de la pirámide invertida, porque curiosamente era, bueno, lo que se producía estaba en la base y luego como esa propia dinámica de intentar consumir lo que está disponible, pues se ha ido a, en general a los otros ámbitos. Fíjate, lo que pasa es que cuando uno ve el icono visual, que es la pirámide invertida, uno tiene una apreciación. Pero cuando uno se lee el documento de las nuevas guías nutricionales, pues realmente te vas dando cuenta que ahí está como bien o está mejor explicado que lo que se ve en la pirámide. Porque lo que sí es verdad es que hay fuentes de proteínas tanto animales como vegetales. Y la gente tiene que estar consciente de que la complementación proteica que tiene que existir en el lado
de la proteína de origen vegetal es muy importante y la proteína animal que produce una serie de importantes de efectos colaterales, como por ejemplo, eso que tú decías, bueno, al ganado hay que alimentarlo, al ganado tiene emisiones de gases, hay una serie de elementos que hay que considerar. Que ojo, la agricultura también tiene tiene su parte de contribución en este tema de compromiso de la salud del planeta. Pero quizás en el lado del origen de las proteínas, en el lado animal, pues resulta bastante más obvio de verlo, ¿no? Em, Realmente la moderación al comer es la clave. O sea, cuando tú estás comiendo, las recomendaciones siempre han sido muy claras. O sea, hay una, y es importante aclarar que las dietas que son desbalanceadas, es decir, que como escucha de repente uno decir, no, ya no voy a comer más nunca carbohidratos. Wow, eso no es posible y tampoco es saludable, porque el carbohidrato es la energía, son los alimentos que proveen energía no solamente al cuerpo en general, sino al cerebro. Entonces, tener un aporte de carbohidratos siempre será muy importante. Las grasas son el reservorio de la energía y las proteínas son la estructura. Entonces, yo creo que hay mucho de cómo se interpretan los mensajes y cómo eh, necesitamos nosotros em, saber e informar a nuestros consumidores y a nuestra población, ¿verdad? Para que desde un conocimiento nutricional básico e integral puedan tomarse mejores decisiones en el día a día para las personas, para la familia y dejar un poco de lado porque ciertamente la geopolítica de la alimentación tiene mucho que ver o ha tenido mucho que ver con todo esto que mencionábamos con anterioridad, que es la producción de soya, la producción de trigo, la producción de maíz, de estos importantes rubros y son importantes porque al final proveen energía. O sea, van a mantener la actividad corporal y van a, de alguna manera, a suplir un aporte, ¿verdad? Calórico de la persona, pues, que está consumiendo. Y nada más que hay que ver, por ejemplo, las disrupciones en el mercado mundial, por ejemplo, el trigo, lo que pasó con la guerra de Ucrania y Rusia, lo que pasó en el mercado mundial de trigo, un desbalance completo. Y vimos los paquetes de harinas de trigo, de los precios disparados en aquel momento, y lo que ha tomado estabilizar nuevamente ese mercado mundial de trigo. Entonces, fíjate cómo todo se va conectando entre sí y cómo todo realmente, bueno, tiene un papel y un rol que juega, porque dentro de todo el escenario mundial, ¿verdad? Nosotros también tenemos que pensar que nosotros vivimos en una era de tecnología urbana y cuando uno dice, bueno, ¿cómo nos vamos a alimentar nosotros? Vamos a tener nosotros unas maceticas de maticas en las cocinas para alimentarnos. No, nosotros también dependemos de esto. Las maceticas en la cocina se pueden tener para tener mayor variedad en la dieta y para agregar sabor a la cocina. Pero igual tú y yo tenemos que ir a un automercado a hacer la compra de los alimentos para nuestras casas. Entonces, allí tenemos que estar muy conscientes y ser realistas del mundo en que estamos viviendo. Claro. Y además hablando del tema de Rusia y Ucrania, es que también cuando empieza a haber esa disrupción por la guerra y las sanciones,
a los productos rusos, pues también nos encontramos con que Rusia tenía un buen una muy considerable cuota del mercado en el sector de los fertilizantes. Y claro, los países que son exportadores netos de productos agrícolas empiezan por un lado, o sea, ya están vulnerables porque suelen ser países que no pueden importar comida, sino que tienen que necesitan insumos para producir ellos y empezar a vender al mercado global. ¿Qué pasa? Otros países, ante una subida de precios, pues pueden ir a ese mercado global y bueno, y no pasa nada. Pero estos países quedaron vulnerables, van a tener cosechas más reducidas, peores, y bueno, y entonces empezamos a ver eh, unos efectos un poco más severos y que uno no consideraba así a priori. Y luego, por otro lado, pareciera que está normalizado en el discurso esto de que, bueno, se hace un embargo a un país por, porque, bueno, porque se le considera un país autoritario que no, y que no comulga con los valores de uno. Y esos valores pues, los podemos llamar democracia, por ejemplo. Eh, pero el caso es que se está también haciendo una campaña de responsabilización colectiva, porque, bueno, un embargo comercial significa que nadie le compra a ese país eh, cosas, nadie le vende a ese país combustible, y entonces ahí tenemos, tanto por disponibilidad como por la preparación de la comida, un aumento importante de la inseguridad alimentaria. En este momento yo pienso en Cuba, que no será santo de mi devoción, pero mira, no es justo que la gente pase hambre Claro, y exacerbar el hambre. claro, fíjate, y fíjate que estos focos que son como estallidos y van dándonos a nosotros como unas señales, ¿verdad? De lo que va ocurriendo y debe constituirse en un llamado a la reflexión, porque, a ver, cuando nosotros hablamos de alimentación, tú puedes hablar de muchas cosas y puedes decir, bueno, qué necesita una sociedad y bueno, necesita carreteras, infraestructura, pero la gente necesita alimentarse siempre, o sea, la alimentación siempre es fundamental. Entonces, para que haya vida, tiene que haber alimentación y nutrición, básicamente. Y cuando estamos hablando de todos estos componentes, y fíjate todos los factores que hemos hablado que están interrelacionados con alimentación. Es decir, todo esto tiene que ver con la consecuencia final de alimentarte adecuadamente o no, que es el estado nutricional. Fíjate que en estos días ponía alguien una caricatura en uno de los newsletters de salud que yo recibo. Y era bien interesante porque la caricatura era que el desempleo le había causado un infarto a una persona. Entonces tú dices, ¿cómo que el desempleo le causó un infarto a una persona? Bueno, esa persona pierde su trabajo, no puede acceder a los alimentos saludables que usualmente consumía, entonces empieza a comer comida que no es tan saludable, que es más cargada en calorías. ¿Por qué? Bueno, porque es más barata y es lo que puede acceder. Y entonces, ¿qué hace? Finalmente termina desarrollando una enfermedad cardiovascular. Entonces, ¿qué, qué, qué es lo que estamos viendo? Una de las grandes reflexiones de esta época, de este mundo contemporáneo, bueno, es que la alimentación primero es un pilar básico de la sociedad, lo sigue siendo, pero además los factores determinantes de una buena alimentación cambiaron mucho
en los últimos 150 años, ¿ok? Porque desde tiempos inmemoriales, de hace millones de años que existen los primeros seres humanos, ¿qué pasaba? La alimentación era un proceso simplemente, eh, una alimentación, éramos cazadores, recolectores, pescadores, y así era el mundo, y eran vidas cortas. Entonces, los seres humanos vivían a lo sumo 20, 25 años, cuando mucho, por todos los riesgos de vivir en esa misma naturaleza que bueno, y todos los retos para la sobrevivencia que que eran productos de ese mundo, en el cual vivían los primeros humanos. ¿Qué ha pasado con la evolución y el cambio de la dinámica de los humanos? Bueno, que hoy en día vivimos en ciudades, tenemos el mismo cuerpo que no se ha adaptado a que en cada esquina podemos encontrar, eh, una comidita o un dulcito o lo que nosotros estemos pensando, ¿verdad? Y nuestro sistema y nuestro cuerpo sigue siendo el mismo, ese mismo cuerpo que siente que pasó sin comer varias horas y como que no va a volver a comer, ese gen ahorrador está presente. Entonces, si nosotros seguimos por esta vía, bueno, por eso es que estamos viendo la epidemia de obesidad que estamos viendo, por eso es que vemos un mundo que realmente lucha o debe luchar por tener menos brechas en la distribución de esos alimentos y de los determinantes asociados a la alimentación. Porque fíjate, no hay electricidad en Cuba, no van a poder cocinar, no hay gas, no van a poder cocinar, y ni siquiera eh, es con, se puede uno decir, bueno, que van a cocinar con leña o van a, pero no es sostenible en la vida moderna que tenemos el día de hoy. Entonces, el gran reto está en cómo esa geopolítica del hambre, de la alimentación, de se la podemos mirar desde una perspectiva más holística para poder ir resolviendo esos retos, además en un mundo que va a ser la casa de 9.000 millones de personas en algunas décadas. Sí, a ver, por ejemplo, para mí el caso de hambre como arma geopolítica tiene que ser, bueno, por lo extendido en el tiempo, eh, el embargo contra Cuba, que es básicamente desde la Revolución Cubana, prácticamente, desde que llegó al poder. Luego también hay otro caso que por la retórica creo que también queda claro que es el uso del hambre de la comida y del flujo de la comida, que es el caso de Gaza. Y luego también hay, no sé si hay el caso venezolano puede ser un poco más híbrido porque Venezuela es un país más grande que Cuba, mucho más grande que Gaza. Y entonces, claro, el tema de las sanciones afectó mucho a Venezuela porque era un país que se dedicaba al petróleo y entonces, claro, uno no puede comer petróleo. Entonces, eh, Pero fíjate que en el y, y, caso, y, ujú, a ver, lo que quería tampoco es que, digamos, eh, liberar de su responsabilidad al gobierno venezolano. O sea, eso por un lado. Pero mi pregunta es hasta qué punto es ético eh, ponerle leña al fuego, digamos, para que las cosas, digamos, eh, acelerar y precipitar los acontecimientos que tenga que pasar, es lo que supongo que uno podría decir, siendo un poco abogado del diablo, pues, pero
hasta qué punto es ético eso, porque creo que también se responsabiliza a toda una población que eh, no está ni con uno ni con otro. Bueno, fíjate, es que lo que pasa es que en esas situaciones siempre hay factores internos y factores externos. Entonces, cuando tú ves los factores externos, como son sanciones, ¿verdad? Entonces uno, claro, todo eso contribuye a un empeoramiento, pero, pero ya la situación interna de muchos países ya es crítica. Entonces, realmente eh, es la combinación de factores la que te lleva entonces a una situación de una emergencia humanitaria que puede ser por múltiples razones, ¿verdad? Pero si tienes esa combinación de factores tanto internos como externos que van a promover y van a convertirse en un caldo de cultivo importante, ¿verdad? Porque además, como la comida y los alimentos se convierten en una herramienta para el control. Entonces, bueno, si no haces esto, no te doy esto. Y si no haces, no me das tales y tales datos, yo no te doy esto. Y entonces yo puedo controlar esto. Y fíjate, y lo vemos en prácticamente todas partes del mundo. Hace unos 3 años en el mundo hubo un problema enorme con venta de huevos. Y hubo unos huevos que estuvieron expuestos, a una enfermedad y a una de las gripes aviares. Total, es que se dispara el precio de los huevos porque había mucho menor disponibilidad de huevos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo primero que se hace allí? Se restringe. Bueno, entonces ahora una persona puede llevarse una sola docena de huevos. La persona que prepara, que tiene un negocio, ¿verdad? Donde preparan tortas, donde preparan pastelería, todo, resulta sumamente afectada. Y eso lo vamos viendo y el, el, eso es tan común como como estrategia, ¿verdad? Y las causas son muchísimas, pero que al final, bueno, restringen la capacidad de alimentarnos y, como tú bien decías, que es el derecho a la alimentación establece que nosotros deberíamos ser capaces de alimentarnos saludablemente, con comidas seguras, saludables, sanas, en todo momento y con disponibilidad constante. Entonces, es un reto que además sigue enfrentando la humanidad, es un reto que vamos a tener que seguir trabajando porque es un, es un trabajo en desarrollo, realmente. Mm, okey. Eh, ¿Es depender de las importaciones alimentarias una vulnerabilidad alimentaria y geopolítica? Ya va, que tuve como se entrecortó un poquito. Ah, okey. Ahora, okey. Eh, ¿Es la dependencia de las importaciones de alimentos Ujú. una vulnerabilidad alimentaria y geopolítica? Bueno, fíjate que no necesariamente, si nos revisamos, si nos devolvemos al concepto de soberanía alimentaria que conversáramos hace un ratico, al inicio de esta conversación, habíamos hablado de que hay países que son más eficientes en producir unas cosas y otros más eficientes en producir otras, ¿verdad? Por ejemplo, España es un país que es sumamente eficiente produciendo aceite de oliva. Los países de Latinoamérica no son eficientes produciendo aceite de oliva. ¿Cuál sería la razón para iniciar una producción de aceite de oliva en Latinoamérica más allá de lo exótico o de o del o de iniciar un o tener una iniciativa distinta para cubrir una
un objetivo muy específico. Realmente no tiene mucho sentido. Una de las razones por las cuales, fíjate, y esto tiene que ver hasta con situación geográfica y voy a poner el ejemplo de Venezuela y el cultivo de trigo, porque claro, y fíjate todas las derivaciones que trae esto. En Venezuela, la región andina es la región donde el trigo importado que viene con los conquistadores, ¿verdad? Se logra adaptar. Y por eso es que, dicho sea de paso, por eso es que las arepas andinas son de trigo, no de maíz como en el resto del país. Entonces, tú allí vas viendo, bueno, ¿qué es lo eficiente en un país? ¿Qué es lo que puede dar mejor rendimiento? Por supuesto, yo puedo hacer, y cosa que se ha hecho miles de millones de veces en el mundo y a lo largo de la historia, los países llegan a acuerdos. Mira, yo soy eficiente en producir café, ganado, verduras, tomates, lo que sea que son eficientes, y yo prefiero comprar, por ejemplo, em, voy a comprar pollo, voy a comprar lechugas y voy a comprar yuca de otro país, porque ellos son más eficientes y a mí me sale más barato importar estos rubros de alimentos que producirlos yo en el país. Si eso es así, no nos hace dependientes importar algunos rubros. Cuando hay una dependencia que sí es muy negativa, es cuando nosotros solamente dependemos de las importaciones y no hay alternativas, ¿verdad?, que nos brinden una alimentación, porque en algún momento algún país puede tener un problema. Pueden haber inundaciones, que cada vez más las hay, inundaciones, sequías, pérdidas de cosechas, y esto es una disrupción del mercado de los alimentos. Entonces, un país que solamente importe puede tener en algún momento algún problema con esas dependencias. Ok, ok. Bueno, antes de hacerte la última pregunta, me gustaría ir viendo si hay personas que bueno, que quieran hacerle alguna pregunta a mí o a la profesora Marianela Herrera. Eh, por ejemplo, a mí se me viene a la cabeza si es justificable el proteccionismo y si los países en vías de desarrollo deben priorizar la seguridad alimentaria sobre los ingresos por las exportaciones por vender commodities agrícolas. Fíjate, yo pienso que eso depende de las situaciones y las situaciones pueden ser muy específicas, ¿ok? Tú puedes tener, por ejemplo, un país como eh, como Sudán al día de hoy, que tiene una crisis enorme, que es una de las crisis más eh, terribles del último año, Sí, bueno, sinceramente, a yo nivel creo que es mundial. o sea, a nivel mundial, es un país que está, que es una barbaridad lo que están pasando esas pobres gente por allá. Sí, no, de verdad que es terrible. Entonces, cuando tú tienes una emergencia allí, entonces, de esa magnitud, bueno, tienes que tener estrategias de protección y vas a tener que establecer, porque no todo el mundo va a poder trabajar para llevar una vida digna y al final del día va a mejorar mucho la calidad de la sociedad en general si se implementan programas de protección social en determinadas oportunidades. Ahora bien, ¿qué es lo importante? Tú puedes establecer esos programas de protección social Do y eso está bien. Quizás donde fallamos es en no, planificar la salida exitosa de esos programas. Los asumimos como que si van a ser eternos, para toda la vida, ¿no?
Yo creo que allí está una gran clave podría estar una gran clave del éxito en el manejo de las gestiones humanitarias y de la protección social, siempre apuntando hacia la mejora de la independencia de la gente, porque si nosotros pensamos qué es lo que quiere la gente, bueno, la gente al final quiere vivir bien, quiere estar bien y quiere ser independiente. Si nosotros pensáramos en los mecanismos de protección social desde otra perspectiva, desde la perspectiva que son temporales y desde la salida exitosa de esos programas, creo que haríamos una gran contribución a la agenda mundial alimentaria en estos momentos. Okey, sí, la verdad es que suena bastante bien esa apreciación como para terminar esta misión en vivo. Eh, no sé si es por un tema de refrescar la pantalla, pero no me aparece, alguna pregunta, entonces creo que lo podemos dejar, hasta acá. Bueno, y cualquier Eh, cosa pueden dejarlo en los comentarios y se las contestamos. exactamente. Entonces, bueno, muchas gracias, doctora Marianela Herrera, y a las personas que se unieron a esta emisión en vivo, para hablar un poco sobre nutrición y política internacional. La llamé, eh, el hambre como arma geopolítica, por decir algo, y así aprovechar para ver qué surgía con ese foco de conversación. Entonces, bueno, sin más que agregar, nos despedimos. Yo, Gustavo, y la doctora Marianela. Un abrazo. Chao.